¿Aló? Sí, doctor. ¿Listo? Bueno, estamos porque, por la hipodinamia, que es una alteración cuantitativa de la actividad uterina causada por la disminución de la intensidad de la contracción, o sea, hiposistolia, o en la frecuencia de la contracción, bradisistolia. En la primaria, estamos hablando que había dos, se subdivide en primaria. Esta se presenta desde el inicio del trabajo de parto. Por eso es primaria. Es de causa desconocida. Se sugiere pues que puede ser de origen psicógeno por inhibición refleja de la represión de la vejiga. Cuando la vejiga o el recto están llenos, digamos, están repletos, también puede presentarse, se sugiere que puede ser esto, o por miomatosis, o sea, por tumores del útero que pues impidan que la onda contráctil se realice, ¿no? Puede ser una vejiga llena o un recto lleno. Esto pasa por sobredistensión uterina también. Cuando hay polidramios, polidramios es aumento del líquido amniótico. Entonces hay una sobredistensión uterina que puede llevar a una elongación de las fibras del músculo liso, disminuyendo la fuerza contráctil. Este es el caso de la hipodinamia primaria, ¿no? La intensidad de las contracciones se encuentra alrededor de 20 milímetros de mercurio, la frecuencia menor de 2. Vimos que la intensidad de las contracciones normales es de 30 a 50 milímetros de mercurio, aquí serían de 20 milímetros, y la frecuencia normal de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, aquí estarían en 2 contracciones en 10 minutos, ¿no? Entonces, pues por consiguiente, la actividad uterina disminuye y el trabajo de parto se prolonga, ¿no? Con cansancio materno, como consecuencia, pues viene un cansancio materno con un trabajo de parto prolongado, ¿sí? Puede haber, por esta hipodinamia, puede haber mayor sangrado en el puerperio. Entonces, el tratamiento, como dijimos, consiste en identificación de las causas y el manejo de la causa. Como les dije, evacuar vejiga o recto, ¿no? Que sería lo que se podría hacer, porque en caso de un mioma, pues no se podría hacer en el momento ninguna corrección, ¿no? El polidramio, pues tampoco. Se necesitaría hacer una amniotomía, una amniocentesis, o sea, sacar líquido amniótico del útero, pero pues eso es un procedimiento que queda como difícil realizarlo en un trabajo de parto. Entonces, ¿en qué consiste el mejor manejo? Pues llegamos a donde a la infusión de oxitocina endovenosa, ¿no? Bueno, la hipodinamia secundaria es cuando el inicio del trabajo de parto es normal y posteriormente se presenta hipoactividad uterina. Causa posible de cansancio muscular, agotamiento de la fibra muscular. ¿Sí? Aparece al final del trabajo de parto, por lo general, o durante el expulsivo. Sería la secundaria. Viene un trabajo de parto normal y en el expulsivo, pues, se torna lento. Presencia de un obstáculo. Causas: presencia de un obstáculo por debajo del segmento uterino. Una masa, ¿sí?, de ovario, una masa
pues, ¿qué queda más cerca ahí? Sería lo más frecuente una masa de ovario. Mal presentación fetal, ¿sí? Un feto que viene en una variedad de posición posterior puede de alguna forma dejar de hacer un trabajo de parto, producir un trabajo de parto lento a lo último, ¿no? Está también la rigidez del cuello, un cuello que dilata, pero está muy rígido, pues otra causa, o distocia de la pelvis, El tratamiento, identificar la causa y manejarla. ¿Listo? Bueno. Eso es por disminución de la contractilidad. Ahora, distoncias por aumento de la contractilidad con triple gradiente descendente conservado, también es cuantitativa. Vimos la hipodinamia, está la hiperdinamia, ¿sí? Ocasionada por aumento de la intensidad de la contracción uterina. Esto sería una hipersistolia, ¿no? O sea, la intensidad sería mayor de 50 milímetros de mercurio o aumento de la frecuencia de las contracciones, taquisistolia, que sería entonces más de 5 contracciones en 10 minutos. La intensidad, yo siempre les digo, no sé si ya conocen o si ya saben, la intensidad de la contracción, estamos hablando de intensidad y intensidad, no puede medirse exactamente en milímetros de mercurio. La intensidad se mide en la práctica con la mano. La intensidad de la contracción se mide con la mano sobre el abdomen de la mamá, sobre el útero, ¿sí? En el cuerpo del útero se coloca la mano y se mide la intensidad de la contracción. ¿Cómo? Si la contracción es muy dura, cosa que uno no pueda comprimir el útero con la mano, literalmente se pone como una piedra que nosotros decimos, esa es una intensidad que podría ser de 50 milímetros de mercurio, una intensidad normal, digamos, el trabajo de parto, ¿ya? Luego, la intensidad regular, pues se palparía ya el útero, pero sí se podría con la mano hacerle una presión y uno nota que se lo puede comprimir. Esa sería una intensidad regular. Y una mala intensidad es que uno coloca la mano en el útero y puede ni siquiera palpar la contracción. O si la palpa, pues es muy débil. ¿Cómo? Perdón, esas son cualitativas, ¿verdad? Sí, estas sí, La son disminución y el aumento son cualitativas. cualitativas, sí. Gracias. Cualitativas con hiperdinamia. Bueno. Bueno, la hiperdinamia también puede ser primaria. Su origen se atribuye a excitabilidad aumentada de los centros nerviosos del útero, ¿no? O aumento de las secreciones neuroendocrinas de oxitocina. Sí, ese se le atribuye el origen por esa excitabilidad. Se presenta un aumento de dolor en la contracción y o un aumento de la duración de la contracción.
puede ser en intensidad o duración. La hiperdinamia secundaria por lo general es causada por iatrogenia, por inadecuada administración de oxitocina durante el trabajo de parto, o factores obstructivos también, como vimos ahora rato. Si la hipersistolia es muy marcada, puede presentarse unas contracciones uterinas, inclusive son tantas que no tienen periodo de relajación, ¿sí? No tienen periodo de relajación. Y si esta hipersistolia persiste, pues ya puede presentarse una ruptura uterina, porque no hay relajación, ¿no? Entonces, viene la contracción, sin haber relajación, se puede presentar una ruptura uterina. También está la hiperdinamia hipertónica. Se presenta en casos de taquisistolia. Se disminuye el intervalo entre las contracciones también. O sea, el útero no se relaja. Esta hiperdinamia puede producir sufrimiento fetal porque el feto no tiene tiempo de reponerse de las contracciones, porque la contracción para el feto es un estrés, ¿ya? Entonces no se recupera y puede haber un sufrimiento fetal. El dolor de la paciente es continuo, fuerte, tanto en hipogastrio como en región sacra, y hay una hipersensibilidad uterina. Uno palpa el útero y ese útero a la palpación es muy doloroso, ¿ya? Hiperdinamia hipertónica. Ahora, distocias cualitativas. Por perturbación del triple gradiente descendente. La anterior de esas, sin perturbación del triple gradiente descendiente, eran anteriores. Esta es con perturbación del triple gradiente descendente. Entonces está el espasmo. Espasmos. Esta distocia se registran ondas contráctiles anormales que afectan regularidad, frecuencia e intensidad de las contracciones. Se originan en diferentes sitios del útero y suelen repetirse en forma irregular, ¿ya? Los espasmos son percibidos por la madre como cambios de intensidad de dolor y migración de este dolor a diferentes partes de la zona, ¿no? Los puedes sentir en diferentes sitios con diferente intensidad en el útero. La otro es de espasmos, la otra son las ondas contráctiles con gradiente invertido. El gradiente invertido. En esta distocia las ondas contráctiles se diseminan a todo el útero, pero no se presentan cambios en el tiempo en los parámetros de dilatación cervical. Gradiente invertido. Gradiente descendente invertido no produce cambios en los parámetros de dilatación cervical. Otra anomalía, incoordinación uterina. En este caso, las ondas contráctiles no se propagan a todo el útero y permanecen en áreas pequeñas del miometrio. Es una incoordinación uterina.
Coordinación puede ser de primer grado si se originan por interferencia de los dos marcapasos uterinos, ¿no? Ambos presentan diferentes ritmos y trabajan en forma asincrónica. Recuerden, los marcapasos están el derecho y el izquierdo. El derecho es el que lleva mayor contracción, produce mayores contracciones, pero en este caso entonces trabajan asincrónicamente. Entonces cuando la onda contráctil de un marcapaso, cuando hay una onda contráctil, esta no puede propagarse a las zonas del útero que se encuentran en periodo refractario después de haber sido estimuladas por la onda contráctil del marcapaso contralateral. Están funcionando asincrónicamente, ¿ya? Entonces eso sería una incoordinación de primer grado. Entonces esta incoordinación se presentaría pues como ondas, como contracciones de diferente intensidad y frecuencia, ¿sí? Generalmente en grupos de 2 contracciones que en estos casos es frecuente que el intervalo de las contracciones sea menor al normal, lo que lleva a un aumento en el tono uterino. Y en estos casos el trabajo de parto suele ser más lento de lo normal. ¿Sí? Bueno. Incoordinación de segundo grado. Es resultante de la aparición de más de 2 marcapasos que originan ondas contráctiles asincrónicamente también, ¿sí? No se propagan en todo el útero. Estas no permiten una adecuada relación del útero, llevando finalmente a una hipertonía uterina. También, por la forma irregular del registro de las contracciones, el cuadro clínico se conoce como una fibrilación uterina. Fibrilación uterina. Hay otra patología que es la histosia por anillos de contracción. ¿Sí? Este desorden pues aparece cuando hay ondas localizadas de topografía anular. Ondas como en anillo. Son muy poco frecuentes. Se localizan en pequeñas áreas del útero, principalmente al nivel del segmento, y pueden llevar como a la formación de anillos de contracción patológicos. Bueno, estas serían de todas las anormalidades. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Las alteraciones de las distocias son cuantitativas y cualitativas. Sí, Las cuantitativas son la disminución de la contractibilidad, la hipodinamia, y el aumento de la contractibilidad, la hiperdinamia, con TGD conservado y alterado. Entonces, sí. ¿cuáles serían las cualitativas? Las cuanti. Las cuantis. Wow. Es que las cualitativas son las Las distocias por perturbación. cualitativas con TG conservado, ¿cierto? Alterado, las cualitativas. Las cuantitativas son con TG conservado, ¿ya? Las cuantitativas, ¿ya? Gracias. Bueno, entonces mire, estas pues
Para el tratamiento de la hipertonía, pues como todo, se debe determinar el factor etiológico, corregirlo. Si es por administración de oxitocina o una causa iatrogénica, pues se debe suspender la oxitocina, se debe hidratar a la mamá, se debe colocar en decúbito lateral izquierdo para disminuir la frecuencia de las contracciones y el tono uterino. ¿Ya? Si en algunos casos que no es suficiente esta medida, entonces se puede recurrir a medicamentos betamiméticos, o sea, calcio antagonistas o el mismo sulfato de magnesio para disminuir las contracciones. ¿Ya? Si esto no disminuye ni con el cambio, con este tratamiento que hemos visto acá, o darle estos medicamentos al paciente, entonces ya habría que recurrir a la cesárea, ¿sí? Porque entonces, pues, ahí está ya presente una inminencia de pronto de ruptura uterina. Entonces, es mejor llevar a la paciente a cesárea. ¿Listo? Bueno, esta sería la conferencia, ¿sí? De distonicias de contracción. Esta es la única conferencia que teníamos hoy. Entonces, pues ya hemos terminado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya llegaron los compañeros o no? Sí, profe, sí llegamos. ¿Sí? ¿No llegaron al control de trabajo por datos normal? Ah, al control de trabajo parto, perdón. No, el control de Esa creo trabajo. que la vimos fue el grupo A2. No sé. ¿Cómo? Es ¿Perdón? que ese tema creo que el grupo A2 ya lo vimos. No sé si Alexa me lo confirma. Por eso, yo di esa conferencia ayer. ¿Sí? Ayer la di y entonces en esa conferencia estuvo el grupo B1. ¿Ya? Que fue la conferencia de ayer. Yo creo que no, pues allí no sé en el... Ustedes es el grupo A, ¿cierto? El grupo A. Entonces, pues podríamos mirar allí en la... Ustedes tienen las conferencias y los grupos. Sí. ¿Sí? Yo en el momento no sabría decirle cuándo los vemos, pero yo esa clase la estoy dando los martes. No sé si el próximo martes les corresponde a ustedes. ¿Será? Bueno, inclusive ya se las envié. ¿Con Oscar es que es? ¿Se llama el coordinador? ¿Sí? Diego. Ah, Diego Ortiz, sí. Entonces, yo ya le mandé a él para que se las mande a ustedes, la de trabajo parto. Si no lo hemos visto, pues seguramente lo vamos a ver el próximo martes, ¿no? Perdón, el próximo lunes. El próximo lunes. ¿Ya? Bueno, pues me avisan a ver cómo. ¿Ya? Bueno, entonces, pues sí llegaron todos. Está Oriana.
¿En qué grupo quedó Oriana? Ah, no está matriculada, pues, digamos, ok. Ah, ya. Sebastián Barona. Sí, señor. Sebastián Lemos. Aquí estoy, profe, presente. Lady Vanessa Londoño. ¿Está? ¿Está Lady? Ella se retiró, doctor. ¿También? Lady se retiró y Oriana también. Sí, señor, ambas se retiraron.